como copresidente de ACAF. Es un gran placer recibirlos a todos, especialmente al doctor Kohn y a Carlos como expresidente de ACAF también, sobre este tema candente en la Argentina, es el lawfare. Adelante. Quería agradecer a los compañeros de acá de haber conseguido este lugar para poder reunirnos y aprovechar que Luis está en París. Le propuse hacer una charla que interesa a todo el mundo, porque son temas que él maneja muy bien, a pesar de que hay temas como el de la AMIA, que es un tema teóricamente lejano del año 94, es un tema que persiste y que tiene que ver con la actualidad argentina en este momento. Esta charla se inscribe en un periodo donde hay graves sucesos en las últimas semanas, como lo dice muy bien la declaración de la CAF, que me gustó mucho. Hay copias ahí. Sí. El atentado fallido contra Cristina el 1 de septiembre, la represión de las mujeres mapuches y encarcelamiento en el sur, que provocó la renuncia de Eli Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres de Género y Diversidad, y la brutal represión en el estadio de Gimnasia de Grima de la Plata, donde hubo un muerto y varios heridos. Entonces, esto marca, a mi entender, un punto de inflexión en la política en la Argentina, y que junto con la inflación descontrolada, provocada por grupos económicos concentrados, se plantea una negociación, un consenso con gente que no tiene ningún interés de consensuar absolutamente nada y que atacan a este gobierno de una manera preocupante, porque el propio gobierno quiere negociar con gente que no quiere negociar. Entonces hay una real preocupación, pienso, por la radicalización de la derecha argentina, acorde con el avance del postfascismo en Europa. Esto lo vimos nosotros con las últimas elecciones en Italia y en Suecia. Y lo preocupante también es la fragilidad. Esa radicalización contrasta con la pasividad del Ejecutivo Nacional, que va poco a poco fragilizando el frente de todos. Voy a introducir entonces, antes de que Luis tome la palabra, explicando un poco quién es. Abogado, consejero jurídico y vicepresidente del Llamamiento Argentino Judío, es miembro y consejero jurídico de Participación Popular, una organización creada y dirigida por Eduardo Josame y otros compañeros, y que es además una corriente interna del Frente de Todos. Su adhesión al peronismo, la de Luis, comienza en 1955, antes del golpe de junio. Delegado, septiembre, perdón, en junio, y era delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios de la UES cuando tenía 14 años, o sea que era de pichi, ya este hombre empezó en el combate. Y durante la década de los años 60-70 fue abogado de presos políticos, directivo de la Asociación Gremial de Abogados y miembro de la agrupación de abogados peronistas, defendiendo a presos políticos de todas las organizaciones, aunque con una particular simpatía con organizaciones peronistas de la guerrilla, Montoneros, FARC y FARC. Fue profesor de Derecho y director de la revista Cuadernos Nacionales de la Universidad de Buenos Aires, y su actividad se reparte entre el derecho económico y el derecho político, ejerciendo privadamente desde el año 1983, después de la salida de los militares. Solo
interviene en el derecho penal en causas políticas, como actualmente en la del memorándum como representante del llamamiento argentino judío. Los temas que abordará Luis están ligados al lawfare, es decir, al uso de la justicia como arma de guerra. Es una de las traducciones que se hacen habitualmente, y está ligado a la judicialización de la política, al disciplinamiento social a través de una justicia enfeudada a la clase dominante, que en el caso argentino adquiere características escandalosas. Nos hablará también del origen y la conformación del llamamiento argentino judío. Una organización que es en realidad poco conocida aquí entre nosotros, no se habla mucho del llamamiento, por eso me pareció interesante que Luis nos cuente un poco cuál es la función de esta asociación y según el documento fundacional, el llamamiento agrupa a ciudadanos judíos comprometidos con las mejores tradiciones nacionales, populares y democráticas de la República Argentina. Se funda en 2016 en reacción a la DAIA, que se presenta. La DAIA es la institución que se llama Delegaciones de Argentinas y que se presenta como la única institución representativa de los judíos, cuando en realidad es la expresión política de un sector reaccionario, de los sectores más reaccionarios de la colectividad judía argentina. Son aquellos que encarnan en realidad la concentración del poder y de la riqueza, y que no tienen ninguna vocación progresista ni inclusiva en el campo social. Me decía un amigo al recibir la invitación para la charla de hoy, qué relación hay entre el lawfare, la AMIA, el atentado a Cristina, lo de Nisman y la causa contra la expresidenta por el memorándum con Irán. Y yo le contesto, todo tiene que ver. Y de eso justamente nos va a hablar Luis, bueno, el doctor, aquí presente. Antes que nada les agradezco que me hayan invitado a participar de un debate e intercambiar ideas sobre este fenómeno específico de tanta irradiación política que tiene, que es el lawfare. Voy a concentrarme en los principales aspectos de esto por un tema que supongo que después en el debate seguro que va a aparecer, por un tema de lealtad política e intelectual. Quiero aclarar que tengo algunas diferencias con la forma de caracterizar la coyuntura, pero es un tema, por supuesto, conversable, y aparte las miro desde un ángulo similar, pero con algunas diferencias puntuales del momento actual, ¿no? Pero voy a encarar primero el tema del lawfare, que es uno de los ejes de esta charla, que permite ver mucho de lo que pasa en la política en Latinoamérica, particularmente en el caso de Argentina, de Brasil, de Ecuador, ¿no? Y un fenómeno que aparte se está dando en algunos otros sitios del mundo. El lawfare, como dijo él, es el uso, digamos, del derecho, del poder judicial, de las políticas de derechos humanos para un objetivo inverso para el cual fueron generadas, ¿no? Tiene algo de perverso, de diabólico. Es decir, lo que es el derecho, que serían normas que tienen que arbitrar un modo de convivencia pacífico, democrático, pluralista entre los ciudadanos, y para eso se crean las normas jurídicas, se terminan usando para un objetivo exactamente antagónico, exactamente inverso. Entonces, esto aparece hace unos 20 y tantos años. El general Charles Dunlap del Ejército de los Estados Unidos es el que creó inclusive el término de lawfare, ¿no? O sea, el derecho para la guerra, diciendo que por métodos no convencionales se podían conseguir objetivos militares, de que no hacía falta derrocar a un gobierno progresista o que los Estados Unidos juzgaban como enemigo a través de golpes militares, sino que se podían usar otros medios, y eso era utilizar la ley. Por eso Dunlap, honestamente, inteligentemente, o sea, con el mayor cinismo, dijo: esto es lo que vamos a usar de aquí en adelante.
Siempre igual la historia muestra que siempre les queda como último recurso a los golpes militares, porque aún en estos 20 años, regímenes donde no pudo funcionar el lawfare, pero que tenían una inclinación progresista, como el de Zelaya en Honduras o Evo Morales en Bolivia, fueron derrocados por un golpe de Estado donde las oligarquías locales y los militares no pudieron hacer funcionar este sistema. En cambio, en la Argentina, en Brasil, por dar los dos ejemplos más ostensibles, ha tenido y sigue teniendo un peso muy importante. Entonces, el lawfare tiene 3 pilares para entender cómo funciona. El primero es el Poder Judicial. El segundo son las corporaciones mediáticas. Y el tercero son los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad. El Poder Judicial, para hablar del primero, ¿no? Para entender cómo funciona, ¿no? El Poder Judicial, no me atrevería a decir en el mundo, porque es muy heterogéneo esto, por naturaleza el Poder Judicial tiene una inclinación conservadora en general, ¿no? Lo que forma la familia judicial, ¿no? Que si uno toma la base de la formación de la República, ¿sí? Lo que hizo Montesquieu con el poder tripartito, o sea, dividir el manejo del Estado entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Eso se hizo para derrocar el absolutismo, derrocar las monarquías absolutistas, aunque subsisten monarquías de tipo parlamentario o más decorativas, pero la idea era que el equilibrio de esos 3 poderes, el poder ejecutivo gestionaba, el poder legislativo producía las leyes y el poder judicial las aplicaba, con absoluta independencia cada uno de la esfera de actuación del otro. Entonces, según la concepción básica, lo estoy describiendo en forma casi escolar, todo lo de haber estudiado esto, ¿no? En materias elementales, así funcionan las repúblicas. Entonces, ahora, de esos 3 poderes, 2 tienen un origen popular, porque el poder legislativo y el poder ejecutivo vienen del voto de la ciudadanía, o sea, necesitan ser sostenidos y renovados, avalados o respaldados por el pueblo, por lo cual se habla de soberanía popular. El Poder Judicial no. Hay diferencias entre cada país y otro, pero los jueces no son elegidos por el pueblo, no es un poder de fuentes democráticas en términos absolutos, sino que los eligen los otros poderes. La forma de elegir jueces es a través de una combinación entre propuesta del Poder Ejecutivo y decisión del Poder Legislativo. Con lo cual, es un poder que tiene algunos tintes antidemocráticos. Por ejemplo, los jueces suelen ser vitalicios. Los jueces suelen no estar sometidos a exámenes, a controles y demás. O sea, cuando entra y se atornilla en el Poder Judicial un magistrado, sabe que puede durar hasta el día que se vaya al otro mundo, pero difícilmente va a salir, salvo excepciones que son, ustedes habrán escuchado hablar de los juicios políticos, juicios de la institución, pero esos son excepcionales. Entonces, yendo al caso concreto de la Argentina, nuestro Poder Judicial tiene origen más o menos después del derrocamiento de Urquiza, de Rosas, cuando vino Urquiza, cuando se forma ese periodo, no sé si se acordarán algo de sus lecciones del colegio secundario, bueno, que es lo que se llama la organización nacional, entre el 60, la generación del 80, ahí se genera un poder judicial de raíz muy conservadora, que en sus rasgos sustanciales subsiste hasta el día de hoy. Es decir, la familia judicial se va reciclando. Hay apellidos en la justicia donde uno nombra, da el apellido y hay, desde el año 1860 hasta hoy, por ahí hay 117 tipos con ese apellido que pasaron por distintos juzgados. Eso es nuestro Poder Judicial. Tienen una visión ideológica, un sentido, una mirada sobre la vida, por la cual, por ejemplo, rechazan políticas de justicia distributiva, de justicia social. Tienen un sentido de que la propiedad privada es sagrada e irrestricta, ¿no? O sea, ese es el
Así es como un juez hace carrera, y normalmente hace carrera ingresando como empleado del Poder Judicial o digitado por el poder de turno. Entonces, eso ha conformado, en general, hay excepciones, o sea, a veces es como los antisemitas que dicen, yo tengo un amigo judío. Bueno, les puedo nombrar, qué sé yo, sobre 2.000 jueces, 30 o 40 con idea de izquierda, pero no, justamente por eso jamás van a ser ni camaristas, jamás van a llegar a la Corte Suprema, salvo contadísimas excepciones, inclusive están para ser una minoría disidente sin ningún poder y para decir, mira, nosotros somos democráticos porque está fulano, ¿no? Pero fulano lo único que hacer es votar en contra y dar un voto testimonial. El aparato judicial se maneja con conceptos conservadores. Entonces, esto pasa a ser entonces uno de los engranajes, uno de los pilares del lawfare. Hace falta ese poder judicial. Y se concentra más que nada en un fuero que se llama la justicia federal en lo penal. Esto es importante por lo siguiente. Aún con estas ideas conservadoras, hay muchos jueces que son liberales en forma ortodoxa, o sea, son respetuosos de principios republicanos, pero están en el fuero laboral, en el fuero del trabajo, en el fuero administrativo, no están en fueros que se conecten directamente con la gestión del Estado. Ese es el fuero federal en lo penal. Conocido, no sé si habrán escuchado hablar de Comodoro Pi, porque ese es el edificio donde el Comodoro Pi nunca pensó que le iba a poner su nombre a un lugar así, pero es el edificio donde están. ¿Por qué? Porque la justicia federal en lo penal es la que juzga los delitos de los funcionarios públicos. Entonces ahí, para el lawfare, esa es una pieza clave. El resto no. El resto inclusive hay jueces progresistas, hay jueces que aún contra sus principios dicen esto es así, o sea, la cosa no vivimos bajo un régimen autoritario general, sino más que nada circunscrito a esto que es el federal en lo penal. Ahí hay 12 juzgados en este momento, la última vez que se hicieron 12 juzgados fue durante el menemismo, y se hicieron, son jueces que hicieron famosos porque son los jueces de la servilleta, porque esto lo declaró el ministro Cavallo un día, se reúne con Corach y le dice, tengo miedo que la justicia nos pare los programas de privatizaciones, esto y qué sé yo, y en una mesa donde estaban, Corach saca una servilleta y le dice, mira, no te preocupes porque acá tengo esto, así que esto está arreglado. De los 12 jueces, 9 van a ser nuestros. Y así empezó, así se crea. Bueno, entonces, este es uno de los elementos clave. El segundo elemento clave es la prensa. La prensa, lo que se llama prensa hegemónica, o sea, prensa de gran penetración ideológica, porque es hegemónica en el sentido que capta el sentido común del curso social en un momento dado de la historia, ¿no? Entonces, en la Argentina eso es un complejo que lo conforma, lo que se llama el Grupo Clarín, que es no solamente la prensa, digamos, la prensa escrita, sino la radio, la televisión, las redes sociales, todo un montón de cosas que maneja Clarín, Nación, y otro diario de menor entidad como BAE, Cronista. Bueno, ¿por qué la prensa es importante? Porque se ha producido en los últimos 20 años un fenómeno también tiene que ver, digamos, con los cambios en la comunicación, ¿no? Un fenómeno de justicia mediática. Es decir, antes que se inicie un juicio, o por ahí en los primeros días de un juicio, la población recibe una enganada de titulares, de noticias y demás, donde el imputado, al cual recién van a empezar a juzgar para ver si es culpable o no, ya la prensa lo declaró culpable. Ya la prensa lo declaró culpable y entonces se anticipa a la condena años, o sea, juicios que no han terminado todavía. Ya hace 10 años que la prensa sigue diciendo, habla con un lenguaje elíptico, pero como si lo hubiera condenado. Y a veces, es más, a veces como tienen noticia de lo que son los fallos, ellos anticipan lo que va a pasar 3 o 4 meses después. Entonces, eso produce
salvo en un círculo muy politizado, muy comprometido, que puede ver esto en líneas y demás, que es círculo mínimo, el resto de la población dice, pero si ya lo condenaron, sí es culpable, ¿y de dónde lo sacaste? Si lo escuché en la tele. ¿No escuché en la tele? Digo, pero no hay fallo. Yo como abogado les he dicho, mirá, todavía no hay una sentencia. Bueno, eso escucharon, pero es, ¿no? Esto que estoy diciendo es un lugar común en los países donde el lawfare impera. Podría citar algunos casos así, pero sería, en algún momento por ahí lo hago, ¿no? Pero sería entrar ya en detalles demasiado particulares. Y el tercer pilar son los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia, que son una secuela de todo lo que se armó durante la última dictadura, no han sido desmantelados. Se los he intentado neutralizar, hay cambios y todo, pero los servicios de inteligencia siguen siendo un Estado dentro del Estado. Tienen un poder de autonomía inmenso en el espionaje, en el control de las comunicaciones telefónicas, en el seguimiento de personas, hasta para cuestiones políticas o para cuestiones económicas, para cuestiones de fraudes tributarios, y pueden armar una cosa que se llama carpetazos. Es decir, a veces esas investigaciones revelan realmente la existencia de un delito, a veces no. Entonces cuando no lo revelan, lo inventan y producen y después sobre los jueces, por ejemplo, tienen un seguimiento de que han presionado a jueces con situaciones particulares, de amantes, de adulterios, de cosas de ese tipo, con lo cual los jueces han tenido que ceder frente a presiones que invadían su vida familiar o cuestiones de esa naturaleza. Bueno, con esas tres cosas es que se arma el lawfare. ¿Por qué esta referencia que hacía Carlos? Hay causas que son emblemáticas y que permiten, yo podría contar un montón de casos judiciales, pero primero se podría tornar aburrido, prolongado, y no creo que sea de interés de todo el mundo. Pero hay algunas que, viendo solamente esa causa, uno puede ver cómo funciona el lawfare, y es la causa AMIA. La causa AMIA, que es un poco lo que se puede usar para esto. Porque la causa AMIA se inicia, bueno, hay un atentado que todos deben conocer, el 18 de julio de 1994, donde una explosión en la AMIA produce 85 muertos, cientos de heridos, algunos muy graves, y si bien a veces exageradamente, le había dicho es el mayor atentado que hubo en la Argentina, no es el mayor atentado que se produjo en la Argentina fue el 16 de junio de 1955, donde la aviación naval bombardeó la Plaza de Mayo y murieron más de 300 personas. Y más, la mayoría, no digo, por supuesto, inocentes, eran todos, pero no es que en la Plaza de Mayo había una manifestación política. Había algunos militantes políticos que se habían acercado ante los rumores de un golpe y había gente que estaba circulando por la plaza. Niños que volvían a sus casas, salían del colegio, un trolebús estaba estacionando y cayó una bomba sobre el trolebús y murieron todos. O sea, fue un asesinato, un acto genocida de la aviación naval, que fue el prólogo del golpe del 16 de septiembre. Y para que se dé una idea de la importancia que tiene esto, muchos de los que en esa época, el 16 de junio, eran tenientes primeros, cabos o demás, fueron después, en la dictadura del 76, fueron los artífices y jefes de toda la... Macera, por ejemplo, era un teniente primero en el 55, que estaba, y así otros que podrían nombrar. Bueno, ese es el mayor atentado, es ese. Y después podría, si uno es feo, hacer un ranking, digamos, ¿no? Porque los muertos son son expresión de una situación muy dolorosa, pero el AMIA es un hecho más reducido, que afectó particularmente a la colectividad judía, ¿no? Como dijo el presidente Menem ese día dijo, aparte de israelitas han muerto argentinos. Declaró eso, porque en la AMIA había judíos, pero había gente que había ido a hacer un trámite, o que trabajaba ahí, no era judía. Bueno,
Entonces, fíjense por qué es un ejemplo del lawfare, la matriz que se crea con esto. El atentado ocurre el 18 de julio a las 9:50. Inmediatamente se produce un gran despliegue, primero por el hecho trágico de las muertes y demás, y después se empieza a ver de dónde vino esto, porque ninguna organización en el mundo, ni local, dice este atentado fue nuestro, como pasa en otros atentados. Ese mismo día, a las 2 de la mañana, o sea, no habían pasado 24 horas del atentado, un cable del embajador argentino en Israel, José María Otegui, le avisa a la Cancillería Argentina, que estaba a cargo de Guido Di Tella, va a viajar ya en un avión especial el enviado del primer ministro Rabin para ocuparse de este tema del atentado. Y es muy importante que ambos gobiernos den una versión coincidente de lo que pasó. Por eso que le aviso que lo mandamos. Este documento está autenticado, se desclasificó en el 2003 cuando el gobierno del presidente Kirchner sacó toda la información de la CIA. Entonces, este hombre se llamaba Dov Smorach, había sido embajador de Israel en la Argentina entre el año 1980 y 1985, o sea, 2 años durante la dictadura y 3 años de gobierno, no, 3 de la dictadura y 2 de gobierno democrático. Durante la dictadura había participado en el tráfico de armas, o sea, tenía con la relación entre el Estado de Israel y la dictadura argentina era muy buena y no tenían en cuenta, por ejemplo, la persecución que sufrieron los judíos durante la dictadura, porque la realidad es que de los desaparecidos o encarcelados, 1 de cada 10 era judío, pero en la población 1 de cada 150 judíos. Entonces si de 44 millones solamente son judíos 250.000, pero es evidente que el gobierno de Israel tendría que haber, en vez de venderle armas o aviones o algo, tendría que haber tenido alguna política, no fue lo que hizo. Siempre con alguna excepción, pero bueno. Entonces llega este hombre, Dov Smorach, que es el que viene a tratar este tema. Y fíjense que el cable dice, hay que hacer una versión coincidente del atentado. No dice, lo lógico que es, va a viajar para colaborar en la investigación y tratar de ver quién puso la bomba. No va a ser una versión coincidente como si estuvieran promocionando una obra de teatro. Aparte, la palabra versión en nuestro lunfardo viene de verso, ¿no? O sea, suena a falacia, no a autenticidad. Entonces, inmediatamente en esas 48 horas, Dov Smorach se reúne con Menem y dice, acá la idea es que hay que responsabilizar a Irán de la autoría del atentado. ¿Por qué? Por una razón de orden geopolítico. O sea, había un clima prebélico, una cosa, Irán es el Estado, ¿no? Por supuesto jamás se me ocurriría defender la autocracia iraní ni el terrible régimen que padecen los iraníes, pero de ahí a decir que son los autores del atentado también por haber sido Arabia Saudita, porque había bastantes regímenes autoritarios para acusar de esto. Entonces, se arma ese día a la noche, Smorach va a un programa de televisión de mucha audiencia en ese momento, que era el periodista Bernardo Neustadt, tenía una audiencia tremenda. Y Smorach ahí dice que sí, que se acaba de reunir con el presidente Menem y ya se hace público que la autoría de Irán. No dice cómo, no dice ni por qué, no da ninguna prueba. Dice, la autoría es de Irán. En el piso del canal estaba el presidente de la DAIA, que era Rubén Beraja, que no dice nada, pero ya lo habían convocado para decirle acá, el libreto viene así. Entonces fíjense que hace poco se hizo un documental sobre el caso Nisman y un funcionario del FBI, ¿no? James Ferrazani dijo, sí, que a él lo convocaron, dice, yo es la primera vez que veo que antes de iniciar la investigación y conseguir las pruebas, primero se designa el culpable y después se empiezan a buscar las pruebas. Por eso digo que esto es como un buque estrella del lawfare. Ahí entonces se empieza a fabricar una causa terrible, es una causa terrible por esto.
Es increíble, por ahí lo que voy a contar, no sé si alguno ya lo conoce, pero a veces me ha pasado a hablar de esto y dicen, pero no puedo creer que pasó eso. La causa se inicia en el año 94. Entonces tienen autoría inmediata Irán. Irán. El Estado de Irán es el que decidió poner la bomba en la AMIA. Pista local, arman todo un entramado y ponen presos a 22 policías, con testigos falsos, con deducciones falsas, con una historia. A un testigo le pagan, comprobado eso, $400.000 para que declare un mecánico que declara con todo un montón de hechos que supongo que alguna idea tendrán de eso. Pero el caso es que cuando se llega al juicio oral, 10 años después, en el año 2004, los jueces con todo lo que dicen, esto es todo falso, esto no sirve para nada. Entonces, a los 22 policías los dejan en libertad. Por supuesto, los policías no eran ningunos angelitos, estaban en el tráfico de automotores, cosas, que no eran una pinturita, pero no eran los que pusieron la bomba. Entonces, dejan en libertad a los jueces, no tendrán que estar lapsus, espero que no haya psicólogos presentes, alguna, ¿no? Bueno, dejan en libertad a los policías, se anula todo el juicio, claro, se perdieron 10 años de investigación, se mandó la investigación a una vía muerta durante 10 años, esa es la base de la impunidad. No existe ningún antecedente en el mundo de 10 años perdidos de esa forma. Ahora van a ser 29 años de impunidad en lo que viene. Entonces, pero al descubrir todo lo que pasó, resulta que se ve que todos los que participaron de eso encubrieron el delito. Entonces los jueces que tenían, y estos sí son jueces republicanos, democráticos, conservadores, pero para esto dijeron, hasta acá llegamos. Entonces inicia un juicio por encubrimiento contra el presidente Menem, ya en esa época expresidente, el jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, el comisario Palacios, jefe de policía, el juez Galeano, que era el que había llevado durante 10 años ese juicio, lo remueven y aparte le inician un juicio penal a Galeano. 2 secretarios, Mullen y Barbacha, ya no me acuerdo, hay 2 o 3 más ahí, y Beraja. Pero Beraja, que era el dirigente de la DAIA. El presidente de la DAIA. El presidente de la DAIA porque colaboró con todo eso. Entonces, ese juicio que se inició en el año 2004 todavía no terminó. En el año 2019 hubo una sentencia. La primera parte de la sentencia los acusa a todos de encubrimiento, de haber participado en maniobra de impunidad, en mentiras, en haber falsificado documentos, todo. Entonces, si uno lee la primera parte de la sentencia, dice, a esto le van a dar perpetua a 20 años. No, le dan a Galeano 6 años, a los secretarios 4 años, bueno, hay una serie de detalles procesales que no quiero perderme en eso, pero la sentencia ahora está apelada, pero las penas fueron bastante leves. Aún la de Galeano, que son 6 años, es una pena leve para todo lo que hizo, que fue el juez que llevó a cargo todas estas falsedades. Bueno, en ese momento se produce una cosa muy importante, no en ese momento, en esos 15 años que duró ya, hasta el atentado fue en el año 94. Piensen que hubo 85 muertos y muchos heridos, entonces se crearon varios grupos de familiares que querían querellar y activar la causa, no querían dejar en manos del Estado esto solo, sino que querían estar encima. Entonces hay 3 grupos principales que son Memoria Activa, 18J por 18 de julio y Apelia. Como pasa entre los judíos, en el 85 podrían haber hecho 85 grupos también, pero hicieron 3. Estos 3 grupos, hasta el año 97, actuaban de común acuerdo con DAIA. En el año 97 comienzan a darse cuenta los familiares que los están usando, que el atentado no se está investigando. Entonces se separan de DAIA, acusan a Beraja y son los que empiezan a activar todo esto. Especialmente uno de los 3 grupos que es el más activo, valga la redundancia, que se llama Memoria Activa. Entonces,
Los familiares, entonces, son los que continúan con toda esta historia. Segunda fase. Los fiscales en realidad eran tres. Mullen, Barbacha, que son los juzgados, y Nisman. Pero Nisman, que era muy vivo, unas semanas antes se da cuenta que esto va a terminar mal, que él es el tercero porque era el más jovencito, que él no necesitaba estar firmando todo, entonces se corre, las últimas cosas no las firma, un día que tenía que ir falta, después pide licencia y todo, con lo cual en el momento que se cierra, Nisman no tiene nada que ver. Y realmente no tenían, es verdad que no tenía nada que ver porque formaba parte del cuerpo fiscal, pero los impulsores eran los otros dos. Entonces, la causa pasa a otro juzgado, que pasó por varios jueces, pero uno más importante fue Canicoba Corral, y Kirchner, para llevar adelante esta investigación, arma la unidad fiscal AMIA, una unidad especial con muchos empleados, con muchos recursos económicos, y pone al frente a Nisman, porque dice, el Nisman es el fiscal que estuvo a cargo, es el que más sabe de todo esto, encima es judío, entonces lo voy a poner a Nisman. Se lo recomiendan los servicios de seguridad, se lo recomienda Stiuso, que era el jefe de la CIDE, y yo acá les quiero aclarar, ¿no? Si un gobierno, por más origen revolucionario, transformador, progresista, que sea, cuando toma el aparato del Estado, tiene que manejarse con el aparato que tiene. Entonces, en el servicio de seguridad, Stiuso era como qué sé yo, como en la CIA lo que hacen los presidentes americanos, no remueven gente de Hoover, por ejemplo, en el FBI tuvo durante 40 años, no se metió con él ni Nixon, ni Clinton, ni nadie, porque era inamovible. Y bueno, Stiuso era nuestro Edgar Hoover en esta situación. Entonces, bueno, esa unidad sigue la pista iraní y entonces inventan lo que realmente es una fábula. Inventan que en el mes de agosto de 1993, en una ciudad de los suburbios de Teherán, se reunieron para decidir el atentado a la AMIA el expresidente de Irán, el jefe de policía, el jefe de la Guardia Revolucionaria, un ministro, bueno, una historia medio insólita, que se van a reunir autoridades de ese nivel para perpetrar un atentado y que encima las reuniones públicas y la gente se puede enterar que se reunieron a la mañana y no se sabe qué trataron. ¿Cómo viene esa información? Esa información viene por disidentes iraníes residentes en Nueva York, ¿no? Que le llegan los datos por periodistas de Irán, o sea, un dato de tercero no servía para nada. Eso sería como plantear, qué sé yo, que disidentes cubanos digan que se reunieron Fidel Castro, Raúl Castro y todo para hacer un atentado contra Clinton. Es decir, no tenía ninguna solidez. Sin embargo, Nisman se agarra de eso, los servicios le tiran todas las carpetas encima, la embajada americana dice que hay que seguir con eso porque era un momento que comenzaba ya, desde el punto de vista de geopolítico, la confrontación con Irán muy aguda, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la conclusión que puede sacar de esto es que la geopolítica dominó la investigación del atentado. Las cuestiones de Estado valían más que la vida de 85 personas. Y Beraja de alguna forma lo confesó. Hay un discurso de él en el Congreso Judío Latinoamericano que se hizo en Caracas en 1998, donde Beraja dice: yo puedo comprender el dolor de los familiares, pero a veces, sobre el dolor de los familiares, pónganse en mi lugar, hay razón en el Estado, hay razón en el Estado de Israel y eso tiene que estar por encima. Otro lo completó diciendo, bueno, hay que ocuparse de los vivos porque los muertos están muertos. Así, esto lo dijo Schlosser, un fútbol. Lo dijo como explicando, los muertos están muertos, no podemos hablar ocupándonos de los vivos. De ocuparse de los vivos es, bueno, si la política marca que hay que confrontar con Irán, metámosle para adelante. Eso fue lo que más o menos se hizo. Entonces, bueno, así se llega. La Argentina mantiene todo el tiempo una posición formal en las Naciones Unidas, cada vez que habla Irán o se va o lo rechazan. El presidente Kirchner pidió que estos iraníes acusados, imputados, vengan a la Argentina a declarar. Bueno, como ustedes se imaginarán,
los 10 iraníes imputados, con la garantía de que por la Argentina ni borrachos iban a llegar, entrar a la Argentina a declarar. Por otro lado, no hay tratado de extradición con Irán, no se los puede obligar a venir. Entonces, empiezan a buscar alguna forma de ver cómo se puede hacer para tomar la declaración. Entonces, en eso se empieza a mover mucho el canciller Timmermans. Y con el acuerdo de los familiares y con el acuerdo de la DAIA, dice, yo voy a intentar ver si se les puede tomar declaración de alguna manera. Y firma una cosa que se llama el memorándum, por el cual van a viajar a Teherán el juez y el fiscal para interrogarlos en un lugar, interrogarlos en Teherán, ellos los van a hacer en Teherán, y después va a haber una comisión que va a juzgar eso. Pero lo que dicen, con esto salimos de la parálisis de la causa. Salimos de la parálisis y entonces se firma el memorándum. Se firma el memorándum. Un memorándum es algo que para ser ratificado el Congreso de cada país lo tiene que aprobar. En Argentina el Congreso lo aprueba. Los familiares se manifiestan muy de acuerdo porque dicen, es mejor, no creemos mucho en esto, pero mejor que nada, mejor que la causa parada, y bueno, que vayan y que declaren. El primer día DAIA, Timmermans lo primero que hace cuando vuelve a la Argentina, se reúne con la DAIA para decirle, conseguí esto. La DAIA durante 48 horas le da su apoyo. A las 48 horas viene la orden de Israel, de la embajada, que esto no puede admitirse. Y entonces se rechaza el memorándum. La DAIA rechaza el memorándum y comienza todo un proceso muy, muy duro, porque se dan cuenta, el que hoy es presidente de la DAIA dice en una reunión que hubo, de la cual hay testigos, dice, si llegamos a viajar a Teherán y ahí se descubre que no hay nada, ¿de qué nos vamos a disfrazar? Entonces dice, no, hay que oponerse al memorándum. Entonces, para oponerse al memorándum comienza una campaña. Yo creo que me he extendido demasiado, ¿no? Bueno, está todo muy bien. Voy a tratar de... Bueno, entonces, comienza una campaña contra el memorándum, a pesar de que el Parlamento iraní lo rechaza, no lo ratifica. Fíjense, si para Irán era importante el memorándum, lo hubiera avalado. Entonces, Irán lo rechaza, aún así se crea todo de nuevo algo fabulador, que es que Cristina y Timmermans habían firmado esto para darle impunidad a los iraníes, sacar las alertas rojas y que puedan viajar por todo el mundo. El presidente de Interpol a las 48 horas dice, jamás me pidieron que levanten las alertas rojas y nunca le vamos a levantar. ¿La razón cuál era? Bueno, que Cristina decía que iban a cambiar petróleo, que Irán iba a mandar petróleo y Argentina iba a mandar cereales, y que eso le iba a hacer la presidencia, todo, ¿no? Una historia. Pero aún así el memorándum entra en toda una causa civil, ya se ve que se pincha, y la causa queda parada desde el 2013 hasta el 2015 con todo esto, con recursos sobre... tuvo aprobación legislativa en Argentina, como les dije. O sea, si acá hubiera habido un delito, el delito lo hubieran cometido la presidenta, el canciller y todos los diputados que votaron a favor de este tratado, más todos los que participaron. Entonces, acá se produce una cosa que es esta. Desde el año 2010-2011, los familiares comienzan a tener problemas con el mismo. Comienzan a ver que el fiscal, más que vivir para la causa AMIA, vivía de la causa AMIA. Comienza a verse que hay viaje del fiscal a Cancún, un poco explicado, y con los fondos reservados, con los fondos de esto, de repente pasajes a Cancún, relaciones con prostitución VIP, que viajaban con él, propiedades puestas a nombre de la madre, o de una hermana, de un socio, una cuenta en Merrill Lynch, un departamento en Puerto Madero que pertenecía a alguien de la CIA, o sea, suficiente para que los familiares comiencen a presionar y le dicen que quieren que deje esto. Y aparte empiezan a tirarle todas esas pruebas y el gobierno no quiere tomar intervención. Realmente, si yo les aclaro, no soy un defensor incondicional, a ultranza, ni nada. Creo que el kirchnerismo ha cometido muchos errores, este fue uno.
a Nisman lo tendrían que haber destituido en el 2011, en cuanto aparecieron estas pruebas, le tendrían que haber dicho tenés 48 horas para dedicarte a otra cosa. Y no dejar que eso circule, se sabía, porque ¿qué pasa? De repente la madre y la hermana que no tienen ninguna justificación económica pasan a tener, aparte les digo, no era una cosa de multimillonario, lo que tenía era una propiedad en Punta del Este, algunas propiedades en Buenos Aires. La cuenta de Merrill Lynch era una cuenta de $600.000, o sea, no era una fortuna, no era Montserrat Casar ni nada. Por supuesto que es un número importante, nada que ver con los ingresos del fiscal. Y bueno, para no tener problemas con Israel, con la colectividad judía, y esto, el kirchnerismo dice, bueno, vamos a aguantar esto y que siga por lo menos lo que tenía que ver con esto. Timerman fue uno de los que más impulsó la cosa. Timerman no quería que se siga. Es más, la colectividad creo que lo sancionó, creo que lo expulsaron de la AMIA o de alguna cosa así. Y bueno, y en el año 2015 se produce cuando Nisman se da cuenta que en algún momento ya habían intervenido gente de los servicios. Nisman larga esa famosa denuncia. Le da una denuncia criminal contra la presidenta, el canciller y algunos otros funcionarios, Zanini, que era el secretario técnico de la presidencia, diciendo que acá había un delito de traición a la patria por querer encubrir y encubrimiento del terrorismo el tema de Irán. Nisman hace esa denuncia, la presenta un miércoles, creo. Nisman estaba viajando por el exterior con la hija, o sea, ocurrieron un montón de cosas. Sí, estaba acá, creo, en París o algo así. Sí. Estaba en España. Dejó a la hija en el aeropuerto de Barajas, sola. Sí. Estaba peleado, o sea, aparte de estar separado de su mujer de la esposa Rosa Salvador, tenían una relación muy conflictiva por distintas relaciones con las hijas y demás. Digamos, conflictos de una pareja de separados. Entonces, la denuncia se la rechazan de entrada por falta de pruebas. Entonces, él empieza a pedirle a los servicios que le tenían que dar las pruebas, que se las den, porque el lunes tenía que ir al Congreso a presentarlas. Y bueno, los servicios lo dejan colgado, lo deja colgado de una rama, porque dicen acá, esto no nos sirve a nosotros. Entonces, sin pensar, bueno, en esto no quiero andar mucho, porque lo único que puedo decir es que no hay absolutamente ninguna prueba de que el caso Nisman hubiera sido un homicidio. Por exclusión, sí hay un montón de indicadores para pensar que hubo un suicidio. Hubo un suicidio entre la discusión que tiene esas 48 horas con la ex mujer, en los servicios que lo dejan colgado, la idea que se va a descubrir todo el enriquecimiento ilícito, porque él sabía que iba a saltar la cuenta en Merrill Lynch, las propiedades a nombre de la madre, a nombre de la hermana, todo eso, y bueno, algún proceso de corte individual, pero estamos hablando de política, no de lo que está claro es que no hay ningún indicador de que a Nisman lo asesinaron. Pero para decir una cosa más que determinante acá, la jueza, cuando abre la causa, nombra 12 peritos para analizar para hacer la autopsia y analizar el escenario del crimen. Los 12 peritos son perito de la Corte Suprema, de la Policía Federal, perito Castex, que lo puso el amigo que le dio el arma, el Marcino. Ninguno tenía la menor afinidad con el kirchnerismo. Algunos de la Corte Suprema eran directamente de tradición antiperonista. Son 12 aparte, funcionarios que hacen más o menos entre 2.000 y 2.500 autopsias por año, o sea, muy entrenados para todo esto. Los 12 peritos dicen acá, no hay ninguna prueba ni de homicidio, ni que entró nadie a la casa y demás, y le dicen a la secretaria, esto es suicidio, cerrarlo como muerte dudosa y se terminó la causa. Pero ¿qué pasa? Ahí descubren rápidamente, y este sí es un caso de Lawfare, sigue siendo, acá hay que aprovechar esto para decir que a Nisman lo mataron, porque aparte está la población, una buena parte de la población puede creer. Si la prensa empieza a hacer correr esto, hay muchos que nos van a creer.
No van a creer, aparte, sería la idea de un fiscal que acusó a Cristina. Cristina dice: fiscal que me acusa, Boleta. es Boleta. Con ese criterio todos los otros fiscales serían grandes héroes de la patria, si con la acusación. Bueno, entonces, esa causa estaba terminada. El primer juez que interviene, que es Rafeca, dice: acá no hay delito. No hay delito en el sentido que el memorándum puede ser una medida diplomática discutible, si se puede pactar con un Estado como Irán, esto y yo, diplomáticamente, pero delito no puede ser nunca querer hacer avanzar la causa. Traición a la patria tampoco. Para que haya traición a la patria, un país tiene que estar en guerra, si no, no hay traición a la patria. Entonces, y bueno, cuando viene el cambio de gobierno, viene el macrismo dice: hay que reactivar esto, hay que buscar alguna forma. Entonces buscan tribunales especiales, arman toda una pirueta jurídica que no la voy a detallar porque técnicamente está plagada de cosas procesales. En el caso que rearman la causa, hacen una autopsia falsa con un perito de la Gendarmería. Patricia Bullrich arma así como les dije que los otros peritos hacen 2.500 autopsias por año, la Gendarmería nunca hizo ninguna. Esta fue la primera que hizo. Fue la primera que hizo. El cuerpo, ¿no? ¿Cómo? Llegaron a hacer autopsia. No llegaron a investigar el cuerpo, ¿no? Sí, no, están las pruebas de cómo se disparó la bala, o sea, las pericias balísticas están todas. Entonces, bueno, con el poder mediático que tenía Patricia Bullrich con la Gendarmería, arma toda una leyenda de que entraron a la casa, no se sabe quiénes, porque hasta el día de hoy no se sabe quiénes entraron. Carrió habla de un comando iraní-venezolano, por ejemplo, así. ¿Cómo van a armar un comando entre iraníes y Venezuela? Por lo menos podría ser o iraní o venezolano, porque si no más sería muy complicado. Bueno, todo un delirio. Y bueno, y con esa pericia abrieron otra causa por el memorándum y por homicidio. A ver, el homicidio está muerta porque no saben que esa causa no tiene ninguna posibilidad, está paralizada y guardada, pues saben que no va a llegar a nada. La del supuesto homicidio. La del memorándum sí sigue abierta. Y bueno, y en el tribunal, en el año anterior, sí, el año 2021, un tribunal de jueces que no son kirchneristas, como vuelvo a decir, son gente liberal, gente ortodoxa, gente razonable, dijo: esto, el memorándum no es un delito, y sobreselló a todos. El TOF 8. El TOF 8, el tribunal no fue el 8. Yo por eso no quiero dar número de tribunales ni nada para lo siguiente. El TOF 8, la jueza María López Iñiguez, el juez Daniel Obligado y el juez Michelini. Es más, el juez Michelini es lo que diríamos nosotros un gorila, ¿no? Tiene tradiciones y bueno, declararon el sobreseimiento. Bueno, y ahí terminó esta parte de la historia. Hoy la causa está pelada. Bueno, y finalmente, para lo que pasó con Daya, con esto quisiera cerrar, creo que no. No, te toca, tenés que hablar del llamamiento. Bueno, entonces para hablar del llamamiento, les cuento lo que era Daya. La Daya se crea en el año 1935 como una organización antifascista. Era una organización que, o sea, Hitler había asumido el poder en Alemania en el año 1933, corrientes fascistas empiezan a crecer en todo el mundo. En Buenos Aires, inclusive, los que apoyaban al nazismo hicieron un acto en el Luna Park, casi lo llenan, o sea que para llenar el Luna Park hacen falta unos cuantos miles de Heil Hitler de este nivel. Entonces, los judíos argentinos, en el año 35, todavía no había ocurrido la guerra ni nada, eran todos judíos que habían venido con la migración de fin del siglo XIX, crean la Daya, y era un organismo democrático antifascista que empieza a combatir lo que en el mundo se veía como un riesgo potencial, porque en el año 35 más que eso no se sabía. Y la Daya tiene una trayectoria que tiene que ver también con el sentido contestatario, antisistema, que tuvo siempre el pueblo judío. Es decir, hace un siglo, un judío era un sinónimo de bolchevique, de subversivo, de cuestionador, era un tipo peligroso para el establishment. ¿Cómo? Claro. Entonces, ¿quién eran judíos conocidos? Trotsky, Freud, Marx, Levi Strauss, bueno, Chagall, qué sé yo, no se podría ir nombrado.
Rosa Luxemburgo, Liebknecht. El Comité Central, había una sobrerepresentación de los judíos, por ejemplo, en el Comité Central de la Unión Soviética, esto creo que era un chiste, ¿no? Kamenev, Zinoviev, junto con Trotsky, decían que a veces estaban reunidos y no había llegado Lenin y cuando lo veían llegar decían, che, paren de hablar en yiddish porque viene en ruso, ¿no? Esta era eso era el judío de 1915, 1920. Eso va siendo toda una involución que tiene un punto de inflexión en el año 48 con la creación del Estado de Israel. Y esa colectividad, ese pueblo progresista, laico, cuestionador, se va lentamente derechizando. Hay un historiador, Enzo Traverso, que lo estudió muy bien todo esto, ¿no? Y entonces, claro, un sinónimo de judío pasa a ser Kissinger. O sea, piensen en Kissinger versus Trotsky, ¿no? Ya en el año 60, 70. Hoy los fondos buitres, Singer, o sea, todo lo que empieza a apoyar la derecha republicana. BlackRock y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, la DAIA va acompañando ese cambio, y tengan en cuenta que la DAIA, y la colectividad argentino-judía, forma parte de las 7 u 8 primeras colectividades judías del mundo, ¿no? Sobre 198 países, hay judíos en todos lados, pero hay muchos más en esos 6 o 7, Argentina es uno. Entonces, la DAIA comienza a funcionar como un apéndice de la Embajada de Israel. Y en lo interno pasa a ser la sucursal judía del PRO, de Cambiemos, pasa a ser eso pasa a ser la DAIA. Entonces, por un lado, en el momento del memorándum, fíjense que era tal la belicosidad que había con Irán, que Netanyahu, es decir, había un pacto de desnuclearización con Irán que estaba auspiciando el presidente Obama en el año 2013, querían llegar a un acuerdo con Irán, todos lo conocerán eso, había la Unión Europea y Estados Unidos. Pero para Israel era importante bombardear eso y para la derecha republicana también. Entonces Netanyahu consigue viajar a Estados Unidos, tener unas sesiones, recibido por el Parlamento de Estados Unidos, y adentro del Parlamento de Estados Unidos él cuestiona la política del presidente Obama, que no lo recibe diplomáticamente. Para que se dé una idea del poder de esto, había un solo antecedente de un primer ministro de otro país, que era Churchill, en el año 42, cuando Estados Unidos entró a la guerra. Después jamás un presidente o un primer ministro de otro país pudo ir al Parlamento, salvo una misión diplomática oficial, al punto tal que Obama no lo recibió. En ese momento tiene que ver esos meses donde pasa esto con el memorándum. Por eso es importante la conexión de las dos cosas. Entonces, la DAIA, con esto más o menos la resumo la historia del llamamiento. La DAIA es una organización de tercer grado. A los dirigentes de la DAIA no los elige la colectividad judía. La colectividad judía tiene en la Argentina más o menos 250.000 miembros censados, ¿no? De los cuales en las organizaciones comunitarias activas y participarán unos 10, 15.000, 20 al sumo. El resto son judíos indiferentes o creyentes o religiosos, pero que no tienen una militancia comprometida con sus orígenes ancestrales, étnicos y demás. Entonces, la DAIA, ¿por qué es una organización de tercer grado? Porque la forman, tienen unos 150 entidades, de las cuales la más importante es la AMIA, pero el resto son clubes de campo, countries, colegios, organismos educacionales, algunos que ya han desaparecido, son sellos. Entonces, entre esos 150 personas, algunos con 2 o 3 poderes, a veces se reúnen 40 o 50 para elegir a los directivos de DAIA. O sea, casi les diría que como una enorme reunión de consorcio. Con eso se elige a la DAIA. Pero la DAIA no aclara esto. Entonces, cuando la DAIA habla sin aclararlo por toda la colectividad judía argentina. Con eso confunde al periodismo, a los jueces y todo. Y a veces pasa algo y dice, entrevistamos a la DAIA para ver qué dicen los judíos de esto, así a secas. Y nadie vota en la DAIA, por ejemplo, esta decisión de hacerle un juicio a
a la presidenta de la Nación no la votó nadie, la decidieron entre 4 o 5, eso era la Haya. Entonces un grupo de judíos que se habían, militantes así argentinos que se habían separado de la DAIA en el año, ya hacía tiempo que venían diciendo hay que formar algo aparte, no puede ser que la DAIA siga hablando. Y entonces convocan a una reunión para formar el llamamiento argentino judío, lo que después fue cuando a esa reunión fueron algunos judíos esos que tienen tradición en clubes, en colegios y demás, y otros como en mi caso personal, lo voy a contar porque represento a muchos en sí. Yo recibí una educación totalmente laica, nunca fui a un club judío, nunca fui a un colegio judío, a pesar de que mi padre era un sobreviviente, la educación que recibí fue judía desde el punto de vista político, pero nunca nada religioso. Y jamás me acerqué a una institución judía porque para mí era la derecha. Yo como peronista, como argentino y todo, para mí la DAIA era otro mundo, y así estábamos muchos. Entonces, bueno, nos tantean, a mí me tantea un cantautor que es Jorge Yusel, que falleció, pero ustedes lo conocerán, me dice, che, ¿por qué no te metés? ¿Qué sé yo? Digo, no estoy para a esta altura de la vida, yo en ese momento ya tenía como 75 años, ahora tengo 80, digo, ya tenía 74, dije, no lo hice hasta ahora, me invicto, déjame, pero venía aunque sea una reunión, y bueno, fui a una reunión, y entonces son muy... Te captaron. Captaron a varios. Entonces, y bueno, mucha gente que no había tenido ninguna tradición. No, yo sentí en lo personal que aparte honraba la memoria de mis abuelos, murieron en campo de concentración, en el gueto y todo. Bueno, honraba algo de mi pasado, pero no quiero hablar de algo personal mío, sino que les estoy contando algo que les pasó a muchos. Y en ese momento dijeron, hay que hacer algo con esto. No puede ser. Bueno, y así se fundó el llamamiento. El llamamiento se fundó empezó en el 2015, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones, dijeron, estos son boletas. Son boletas porque están porque el kirchnerismo los mantiene. No tenía ni idea de que no era para nada así. Y al revés, nos agrandamos políticamente, fuimos creciendo. Hoy tenemos 3.700 adherentes, que es un número importante para una organización de esta naturaleza. Y bueno, y con esto nosotros lo único que queremos, lo que pretendemos es que la DAIA no tenga la exclusividad, que cuando habla la DAIA no se piense que hay otra forma de ser judío. Más, decimos, yo soy judío de una forma distinta a la que fue mi bisabuelo, mi abuelo, serán mis hijos, son judíos de otra forma, mis nietos y lo que vendrá. Y entonces que se entienda un poco cómo podemos participar en todo esto. Bueno, les agradezco mucho haberme escuchado y con esto... Bueno, el que quiera preguntar algo, está abierto el debate. Creo que la explicación alrededor del tema AMIA es perfectamente identificable como el Laufer y encierra, digamos, todos los aspectos que vos planteaste de los 3 elementos que configuran el Laufer, no solamente en Argentina. No hay tiempo para hablar cómo fue en Ecuador y en otros países. Y en Brasil, y en ¿no? Brasil, Porque Brasil. cuando ganó Bolsonaro, el primer país que lo reconoció fue Israel. Además. Y toda la burguesía judía brasileña votó por Bolsonaro, ¿eh? Claro. Que no es muy importante en Brasil la no sé si conoces, si hay no es países judía. Tiene plata, pero no tiene movimiento de masa como el de Argentina. No. De ninguna Pero en Estados Unidos hay un novelista, Philip Roth, Sí. él cuenta que en las elecciones del 2002, las que Bush le ganó a Gore, que fueron muy discutidas, porque, bueno, El voto electrónico. ya, Sí. él cuenta en una novela que un padre habla con el hijo que está en California y el hijo le dice, mira, estamos mal, porque vos te das cuenta que ganó Bush. ¿Y qué pasa? Le dice el padre. Y
¿te imaginas? Acá estamos destrozados. Dice, nosotros siempre votamos demócrata, ¿no? A vos no te pasa lo mismo. Y mirá, le dice el padre, ¿sabes lo que pasa? No, nosotros votamos por Bush. El hijo dice, ¿cómo votaste por Bush? Y dice, pensá en Israel. Esto es lo que cuenta Roth para mostrar cómo la derecha republicana captó el voto de una parte de los judíos americanos, pero tiene que ver con este proceso de derechización que relata también Traverso, por ejemplo. El asunto de nuestra experiencia, y trabajé mucho sobre los pruebas de justamente las doctrinas militares contrainsurgentes de origen francés, las doctrinas militares contrainsurgentes de origen francés, toda la normativa que fue introducida en Argentina. Y hay una parte de esas doctrinas que se llama la acción psicológica, guerra y acción psicológica, donde justamente la prensa, los poderes no militares, pero están relacionados en situación de emergencia o en situaciones excepcionales con el poder militar o con el poder policial, que colaboran dentro del marco de la doctrina de la seguridad nacional. Esa articulación uno la ve hoy en día funcionando todavía como si fuera una situación institucionalizada de esas doctrinas que luchan contra un enemigo interior, depende quién lo determina evidentemente, pero que termina utilizando las instituciones y las estructuras internas de esos poderes, el corporativismo del Poder Judicial, sí, ciertas tendencias dentro del espacio militar o policial o de gendarmería, o también el poder del caudillismo. Por ejemplo, cuando se ve el caso de Milagro Sala, por ejemplo, nadie se mueve a nivel del Poder Judicial o del Ejecutivo para tratar de organizar eso a nivel del Poder Central. Uno ve cómo se organiza esa estructura para actuar sobre la conciencia popular. Y eso se llama la acción psicológica, a través de la prensa, y eso permite dar vuelta el sistema que fue también, cuando uno conoció a Roberto Mataró, gente así, que el Poder Judicial fue organizado para entrar en lucha contra el poder durante el proceso. Y eso permitió condenar a responsables de las políticas genocidiarias en Argentina. Y ese proceso a nivel institucional fue dado vuelta a nivel de las doctrinas militares de acción psicológica para justamente hacer el lawfare. Es eso muy interesante. Bueno, sigue institucionalizado, ¿no? Eso en realidad es paradojal, porque la Argentina está al frente en la política de derechos humanos. Ningún país en el mundo, ningún país llegó a juzgar a los represores, condenarlos, mandarlos a la cárcel. Todavía hay procesos vivos. Ningún país en el mundo llegó a hacer eso. Habrá hoy prisiones domiciliarias, tretas y demás, por la cual hay muchos que están en semilibertad y todo, pero hay más de 1000 que han ido a la cárcel, que han sido condenados. Los coroneles griegos por ahí sufrieron algún destino similar, pero a otro nivel. Y el resto no, Brasil, Chile, Uruguay y demás. No genocidan los represores, España, sí, caminan por la calle, han hecho vida normal, negocios. Aquí, por ejemplo, ustedes conocerán bien el caso de Sandoval. Sandoval acá, si no fuera por la actuación de esta abogada Sofía Tenor, y bueno, más otros organismos que se movieron, pero Sandoval era un comerciante, un empresario que estaba haciendo. Entonces, la Argentina en ese sentido, fíjense que está al frente de todo eso, pero la otra parte es que hoy una buena porción de la población eso lo ha incorporado mal a su memoria. Cada tanto hoy, por ejemplo, yo tengo idea. No la vi la película, pero por todo lo que hay una película argentina en 1985 que se llama Estonia, bueno, que es un éxito de taquilla. Es un éxito de taquilla porque de alguna forma la población siente que ese tribunal que empezó, Alfonsín, que fue el primero que comenzó, y hay que reconocerlo, eso Alfonsín, o sea, entre lo que hizo Alfonsín y lo que hizo el kirchnerismo,
se pudo dar vuelta a todo eso. Lo de Alfonsín es muy importante porque Alfonsín lo hizo en condiciones muy difíciles. En 1985, enfrentar a los militares que no son un poder real, sentarlos en el banquillo de los acusados, no era lo mismo que en el 2003. Después tuvo que ceder a la ley de obediencia debida, punto final. Menem los indultó. O sea, atravesamos todo eso. Pero hoy, si la película es un éxito de taquilla, es porque la población se emociona y siente, al margen del valor artístico, de eso no tengo la menor idea, no la vi la película, pero lo importante es eso, que todavía en ese sentido la acción psicológica no ha sido tan intensa. Leonardo, querías. Quería venir a lo que dijiste, porque siempre que nosotros hablamos de lawfare, nosotros recibimos mucho el tema de acá, con el caso de Milagro Sala. Siempre hablamos de los medios, hablamos del Poder Judicial, pero hiciste mucho hincapié en los servicios. Entonces, quería saber cómo ves, digamos, la situación actual, sobre todo con lo que pasó con el atentado contra la vicepresidenta, que vemos que algo atrás de eso hay, porque y además el Poder Judicial, o sea, el lawfare como nosotros lo conocemos, como vos lo contaste, en digamos, la línea de inventar una causa para perseguir a alguien, también sobre un hecho real concreto, existe la manera de desvirtuarlo y que una parte de la población crea que no ha sido verdad. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que fue un montaje. Entonces, es que eso también es lawfare, es que eso también, bueno, y sobre todo, ¿qué pasa con los servicios y en qué estado, si se puede decir, si lo conoces, hasta dónde podemos hablar de eso? O sea, en dónde estamos, porque digamos, hubo una pistola en la cabeza de la vicepresidenta, fue un hecho concreto, real, se pierde el teléfono, se pierden los datos, hace más de un mes y no pasa nada, no sabemos dónde está la causa. Bueno, bueno, sin entrar mucho en los detalles del gobierno, digamos, pero en este tema está la justicia, están los servicios y hay un caso concreto, y también la pata de los medios que desvirtúan eso en el otro sentido, digamos. Mira, te puedo decir lo siguiente, lo que es mi opinión personal, ¿no? El caso Milagro Sala es un caso de ilegalidad absoluta, o sea, haberla encarcelado sin un proceso, sin condena, perseguirla por cosas que no hizo, o sea, el proceso en sí es terrible, es una muestra de autoritarismo en la provincia de Jujuy y el poder de Morales y demás. Pero hay un problema político muy serio, que es que el pueblo de Jujuy, la población en su mayoría, apoya esa persecución. Esto porque pasa lo siguiente: Morales ganó las elecciones en el 2015 y fue reelegido en el 2019. O sea, el autor de esas políticas fue reelegido. Y el partido de Milagro Sala, lo que es Milagro Sala, que se presentó a elecciones, no sacó más que una vez el 6%, otra vez el 4%. Esto lo tengo lamentablemente que decir. Entonces no hubo una fuerza política dentro de la provincia de Jujuy que, repudiando la ilegalidad cometida con Milagro Sala, llamó a votar contra Morales. Es más, la izquierda, propiamente la izquierda de Jujuy, sacó creo que el 17 o el 18%, lo que era la alianza del FIT y todo, separada de Milagro Sala, ¿no? Entonces, una cosa es el tema jurídico, yo me solidarizo totalmente. Milagro Sala no tendría que haber estado un solo día presa, no hay ningún delito que haya cometido. Se enfrentó sí con un poder de los constructores, creó sistemas de autoconstrucción colectiva, cooperativismo y todo, y inventaron ahí un montón de cosas. Pero esto es lo que pasa en Jujuy. Con el otro tema pasa algo parecido que es terrible, por eso te digo que tiene que ver con esta dinámica de que, yo digo, es una paradoja, somos campeones en derechos humanos y después nos pasa que hubo encuesta de gente nuestra, gente afín, Ricardo Rubier, por ejemplo, que es un antólogo que pertenece a... Y bueno, con la deuda externa, por ejemplo, se hizo antes del acuerdo con el Fondo Monetario, a la población se le preguntó si sabía quién había contraído la deuda externa. Entonces,
solamente el 28% dijo Macri. 28%. Otra parte, no me acuerdo cuánto, dijo este gobierno contrajo la deuda externa. Y el otro dijo, no tengo la menor idea. Esto es lo que contestó la oposición argentina. Con el atentado a Cristina pasó lo siguiente. Se hizo la encuesta también unos días después y una parte importante de la población dijo esto fue fraguado. Entonces, fíjense, supongamos que fuera fraguado, ¿no? Por supuesto yo lo descarto totalmente. Ni siquiera se piensa cuál sería el beneficio político. Entonces, hay detrás de ese atentado una cosa que es esta. El proceso, la jueza lo está llevando razonablemente bien, en el sentido que decretó la prisión de los 4 implicados directamente en el atentado. Depende de los servicios para que le aporten más elementos. Los servicios no le aportan más elementos. Por ejemplo, el celular del que cometió el atentado se desprogramó y se perdieron todos los datos un día después. Los expertos dicen que es más difícil borrar todos los datos que mantenerlos. Entonces, la policía que trasladó ese celular dice que alguien apretó mal un botón y borró todos los datos, ¿no? Los expertos, yo no soy una autoridad en esto, pero los expertos dicen, si quieren borrar todos los datos, tienen que haber un equipo que sabe mucho y no es un error que se puede encontrar. Ahora, entonces, los servicios algo están cuidando ahí que tiene que ver con esto. Pero lo más grave, y en esto la Argentina tiene que ver con el resto del mundo, ¿no? Es la receptividad que tienen los discursos de odio, los discursos xenófobos, los discursos racistas. Son recibidos en forma de... No hace falta calcar la historia, en el sentido no es bueno recurrir a decir, bueno, esto pasaba en 1931 en Alemania, pero sí pensar, bueno, que Hitler subió al gobierno con 1/3 de los votos y después de 2 años de gobierno tenía casi la mitad. Es decir, no fue una dictadura en el sentido de que solamente un poder militar, sino que para producir todo lo que los alemanes le hicieron al mundo, tuvo que haber una participación voluntaria, como un autor del tema lo dice, Entonces acá nosotros tenemos en parte de la población una cosa así de... No es que hayan planteado hay que matar a Cristina, pero tampoco está una parte de la población, ¿no? Está horrorizada, sino que hay un tema que es Cristina es un líder, en mi visión, muy complicado porque tiene una personalidad muy intensa, genera enormes adhesiones, pero normalmente los líderes que generan enormes adhesiones también generan enormes odios. Entonces a veces hay como varios niveles en la personalidad de Cristina. A veces parece que se hubiera tomado Lexotanil y hay veces que se torna demasiado agresiva y se pierde la sustancia de un discurso tan rico como el que ella tiene, su capacidad y todo lo demás. Entonces, eso es lo que está flotando lamentablemente dentro de la población. Hay una cosa evidente, que de los servicios y de los aparatos oficiales difícilmente se puede esperar algo interesante. Van a tratar de desviar la atención en pequeñas cosas, etc. Si hay un grupo que investiga en torno a Cristina, bueno, de ahí posiblemente se pueden sacar datos interesantes, se puede llegar, digamos, más allá. Un grupo privado de investigación en torno a Cristina, no los servicios. Porque recibimos 7 millones de Caputo Hermano. El Carrizo es el que organizó Revolución Federal. Recibió, el tipo aprendió carpintería por YouTube y le factura a Caputo Hermanos 7 millones y el número de la factura es 001, es la primera factura que hace y lo contratan para hacer trabajos en el sur, cuando el tipo se formó en YouTube.
Revolución Federal tiene 6 meses, hace 6 meses que viene haciendo marchas contra el gobierno y le llegan 7 millones por trabajo de carpintería que son incapaces de hacer. Entonces sí hay una pista fuerte, que la jueza todavía no detuvo a toda esta gente es otra cosa, pero evidentemente que no sé, para lo que estamos de este lado, hay una relación con Macri. Macri estaba financiando no puedo decir directamente el atentado, pero estaba financiando estas acciones violentas contra el gobierno. Creo que a la derecha, lo que es el PRO y demás, le conviene tener en su campo a el grupo más importante de ultraderecha que ha surgido, que es Milei. Y después pequeños grupos, como pasa aquí, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, como pasó hace 20 años con Le Pen, cuando Le Pen llegó al balotaje con Chirac. Era un fenómeno no previsible, digamos. Hoy podría ocurrir en la Argentina con Milei. Entonces, eso hace que desde el macrismo prefieran tener esos grupos adentro, así como el Partido Popular quisiera tener a Vox en España de su lado, ¿no? Y no que... Ahora, de ahí con lo cual estoy seguro que esos grupos pueden recibir apoyo de Caputo y de otros grupos que son igual que Caputo, menos conocidos y demás, que le pueden dar plata para sus revistas, para sus locales y demás. Ahora, pensar que un grupo de esos quiere asesinar a Cristina, lamentablemente, le digo, es exagerado. Es exagerado porque si quisieran asesinar a Cristina como asesinar a cualquier líder, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, es decir, el tipo de vida, como Lula, por ejemplo. El tipo de vida que hace Lula aceptó después de muchas veces ponerse un chaleco antibalas. Pero un chaleco antibalas no te cubre de un tiro en la cabeza. Así Kennedy podría haber viajado en auto con un chaleco antibalas y lo hubieran matado igual. Entonces, si fuera un magnicidio el objetivo, lo hubieran cumplido y lamentablemente lo pueden cumplir en cualquier momento, con mejores tiradores y mejor gente que este muchacho. Entonces, este es un pobre infeliz, no es un lumpen, es un tipo de ultraderecha y todo, es un tipo, es peligroso que la sociedad tenga, entonces, pero no es el artífice de un movimiento, como sí lo puede ser Milei. Lo que pasa, y con esto, yo creo que en Argentina vamos a vivir fenómenos muy novedosos, creo, modestamente yo creo que lo que estamos viviendo, y tiene que ver un poco con tu introducción, ¿no? Nosotros estamos viviendo dentro de la sociedad un descreimiento creciente en la política y tampoco se tiene confianza en lo que es el PRO, lo que es Macri, lo que es Cambiemos, emocional tampoco. Entonces empiezan a aparecer dos fenómenos. Uno es Milei, que es como, digamos, un político sin prontuario, tiene una medalla. No el siguiente que antecedente tiene, justamente, lo mejor que le pasa es que no tiene ningún antecedente, surgió de nada. Y el otro, que me parece que es un fenómeno muy importante que ha captado esto, es Manes. Porque Manes sale como tratar de separarse de los radicales conservadores, ¿no? De los que apoyaron casi condicionalmente de Negri, Cornejo, todos los que manejaron el aparato pro Macri. Manes no solamente se está separando, sino que se jugó en los últimos días, salió, no sé si lo hicieron, lo del populismo institucional. Él dice, yo estoy contra el populismo económico, que es el kirchnerismo, y contra el populismo institucional, que es Macri. Y denunció, ¿saben lo que denunció? El lawfare, Manes. Manes dijo, ha habido espionajes, nosotros no podemos compartir, adherirnos a un gobierno que hizo espionaje con los servicios y todo. Salió con los propios, con sus familiares. Bueno, Manes salió con los patrones de punta, ¿no? Como para... Y bueno, ¿qué tiene en su favor Manes? Es un neurocirujano de mucho prestigio, que habla de libros de autoayuda y todo eso, pero bueno, yo creo que es un fenómeno que va a prender en buena parte de la población. Esto es no es que lo creo mucho, yo tampoco me estoy intercambiando cosas con compañeros y demás, y parece que Manes está dando como un crecimiento muy lento, y con esta decisión que tomó de enfrentar a Macri, de denunciar esto, dio un golpe así imprevisto.
Más, uno podría decir, el radicalismo estaba políticamente muerto en el 2000, en el año 2000 el radicalismo sacó el 2% de los votos con Leopoldo Moró. Entonces parecía que eso va a ser absorbido por la derecha, la tradición popular del irigoyenismo, del radicalismo, que es una fuerza histórica. Y bueno, Manes podría recuperar eso, ese es el fenómeno de eso. Una pregunta que hacer sobre justamente el desarrollo, justamente la crisis a nivel nacional de los partidos clásicos, diríamos, y qué implica a nivel del poder local, diría del caudillo local, y del desarrollo también de las redes que empiezan a alimentar justamente de una manera cerrada, con plataformas específicas locales, la circulación de la información. Poco a poco da la impresión que también el Estado argentino está estallando a nivel de sus estructuras locales, donde el poder local es cada vez más fuerte que el poder central. Y se está autonomizando las regiones, poniéndose en relación cada una con lo que quiere en función de las plataformas numéricas que hacen circular la información, ¿no? Que son plataformas privadas. Hay algo de eso, sí, en las autonomías. Giancarlo quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes, muy interesante su presentación. Quisiera hacer una pregunta, digamos, de ámbito regional, cono sur, en el cono sur de América Latina, porque evidentemente las cuestiones que ustedes son desafortunadamente comunes a los otros países de la región también. Digamos, se trata una cosa específica sobre las comunidades judías. En el cono sur, o sea, usted está hablando ahora de Milei en Argentina, pero el año pasado Cast, otro candidato de esa derecha, fue muy bien votado en Chile, y en Brasil la segunda vuelta será en 12 días con Bolsonaro, que espero debe perder, pero con una votación que será muy expresiva, por lo menos 45% o más. Esos son, digamos, grupos es una extrema derecha nueva, que no es la que teníamos antes, son actores nuevos, no vienen de formas de partidos estructuradas con, digamos, contradicción, son un fenómeno relativamente nuevo, y todos ellos tienen algunas conexiones. Se pone en red, usted citó Vox, bueno, Vox los apoya a todos, y esa es la pregunta, la que viene, es que las comunidades judías, bueno, en Brasil, seguramente el 95% de los comunidades judías, bueno, la parte organizada 100%, pero digamos, están con Bolsonaro, a pesar de un discurso abiertamente fascista. En Chile no es tan relevante la comunidad, pero tampoco, pero también hubo apoyos a esto. Entiendo que, bueno, que también la parte de organizar las comunidades puede estar orientada después con Milei. Y eso en un ámbito en el cual el Estado de Israel es, junto con Vox, Trump, los evangélicos, las redes, etc., están de hecho articulando la extrema derecha global. Entonces, a partir de la experiencia práctica que ustedes tuvieron en Argentina, tan dramática, unía todas esas cosas, digamos, lo que se puede imaginar como reacción de sociedad civil, de las comunidades judías como actores por su influencia, no tan numérica, pero por la influencia política que tienen. ¿Qué podemos imaginar? Mire, si yo tuviera que contestarle, tendría que decirle: tengo una mala noticia para darle. Sí. O sea, tengo una mala noticia para darle, ¿por qué? Porque esas formaciones políticas de nuevas derechas han llegado para instalarse y quedarse. Entonces, el tema es que si uno usa la fórmula de fascismo y neofascismo para tratar de entenderlo, puede equivocarse, puede usar respuestas viejas
para problemas nuevos. Porque usted mencionó muy bien, fíjese, casi reivindicando a Pinochet, a una dictadura, justamente lo que nos mencionamos acá, todos los pinochetistas, salvo 7 u 8, están todos libres haciendo su vida normal, han terminado su vida normal, como Pinochet, que terminó como senador vitalicio, y sacó el 37% de los votos. Y ya Boric perdió el referéndum constitucional. Bolsonaro, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron que decía que las encuestas en Brasil se equivocaron. No, las encuestas en Brasil con Lula no se equivocaron. Los encuestólogos decían Brasil, Lula 46, 47, 48, y sacó eso. Se equivocaron con Bolsonaro, porque dijeron 35, 36 y sacó 43. ¿Eso qué significa? Que parte de la sociedad que votó a Bolsonaro no lo dijo. Es más, hay no sé, a mí me han dicho, no le doy un valor científico a esto, ¿no? Es decir, pero dicen que hay gente que piensa que los que hacen encuestas son todos de izquierda, entonces para molestarlo le contesta mal. O sea, el que trabaja en eso. Entonces, ahora, todo eso está instalado, no voy a hablar de Europa, porque ustedes lo conocen mejor que yo, el fenómeno, pero en Latinoamérica ya casi está instalado en Chile, y Bolsonaro hoy, Lula es prácticamente seguro que las elecciones las va a ganar, digamos, va a ganar matemáticamente, pero la sociedad brasileña está partida en dos, porque matemáticamente, en ese tipo de antagonismo, ganar una elección con una diferencia de 3, 8, 6 puntos, no permite gobernar, porque los poderes reales, los poderes fácticos, cuando tienen un 40% de los votos, de manejo del aparato del Estado, tienen mucho más. Sí, además ya tienen mayoría en el Senado y en el... Claro, va a estar en un sándwich, Lula. Sí. Y ya dijeron que en un año lo rajan como a Dilma. Le va a costar gobernar como... Entonces, por eso este fenómeno que en Brasil todavía no surgió, pero que en Argentina está surgiendo esto que acabo de mencionar, de Milei por un lado, y ahora por el otro lado, Manes. Bueno, acá, acá en Francia hemos vivido algo similar con Zemmour, que le daban en las encuestas con un discurso mucho más radical a la derecha, ultraderecha, que Le Pen. Al principio en las encuestas le daban 19%, y ya se pensaba que el tipo iba a pasar a la segunda vuelta a Le Pen. Y eso, ¿qué hizo? En Francia permitió desdiabolizar aún más lo que era el Frente Nacional y lograr que de 8 pasen a 89 los de Le Pen en el Congreso, lo cual era ni siquiera para ellos. Entonces, en Francia también tenemos algo parecido, solo que hay diferencias porque ya hay estructurado acá una extrema derecha aceptable, que vota, ¿no? Que vota. Normalizada, sí. Y en el fondo sigue siendo siempre lo mismo. Sí, pero se ponen corbata. Entonces, ahí es un fenómeno como las elecciones en Italia. Lo que ha pasado en Italia y en Suecia, en Italia es tremendo lo que está pasando, pero eso es neofascismo puro. Bueno, yo quería decir justamente algo sobre eso. Hay un análisis, una serie de análisis que el mejor analista, por lo menos económico, de izquierda en Francia, que es Romaric Godin, que trabaja para Mediapart. Él siguió las elecciones en Italia. Hizo un análisis muy interesante, porque lo que muestra es que el partido fascista se comió a los partidos de derecha, pero aumentó muy poco. El total de los partidos de derecha con el neofascismo en las últimas elecciones tuvo 150.000 votos menos que sobre 12 o 15 millones que ahora. Lo que pasó es que el partido de Berlusconi y el de Salvini perdieron la mitad de los votos, es decir, se los comió la extrema derecha. Los otros también son la extrema derecha, pero digamos, en esa majamama se los comió.
más otros Pero detalles. No entiendo eso, pero creo que cuando yo digo que hay que hablar de nuevas respuestas, es que la característica del fascismo, ¿cuál es? Manejar el aparato del Estado, aumentar el poder del Estado. Es decir, Mussolini, Hitler, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron el aparato del Estado, lo potenciaron, asociaron las corporaciones al Estado, y esto es al revés. Estos son antiestatistas. Exactamente. Lo que quieren es aumentar el poder del mercado y demás. Entonces, por eso, la etiqueta del fascismo puede ser muy facilista. No sé qué nombre ponerle, ¿no? El fascismo era económicamente nacionalista. Claro. Entonces, y estos son neoliberales. Aparte era un régimen expansionista. Hitler planteaba ir a la guerra y Mussolini también. Mussolini invadió el norte de África y él se conformaba con menos, pero Mussolini Hitler quería toda Europa. Entonces, estas formaciones no están pensando en ese tipo para nada. Entonces, no, por eso reducir el Estado. Reducir el Estado. Achicarlo. Sí, achicarlo. Hay otra cosa que yo quería decir, y es sobre el caso de Milagro Salas. Perdón que vos seas peronista, yo no soy antiperonista tampoco, pero en el caso de Jujuy, el peronismo es uno de los apoyos principales de Gerardo Morales. Lamentablemente, Rovirosa, ¿cómo se llama? Rovirosa creo que se llama. Exactamente, y digamos, y la parte que estaba en contra votó los trojos, simplemente. Sí. En la Argentina, los caudillos locales, provinciales o municipales, ¿no? Piensan mucho en cuidar su poder y que las políticas nacionales no les compliquen la vida. Entonces, cuando ellos ven que con Milagro Salas en Jujuy no pasa nada, que la gente está más tranquila, que dicen, sí, habría que dejar la libertad, no tendría que, nada más que eso, ¿no? Pero que se terminó esta cosa, es una cosa xenófoba aparte, ¿no? Pero Jujuy se parece mucho a Santa Cruz de la Sierra, se parece mucho a lo que es Bolivia, esa parte. Entonces, el odio limpio. Y bueno, y el peronismo de Jujuy no es lo mejor que tiene el peronismo. No, ya lo sé. Es sumado los horrores, pero además otro asunto. Digamos, a raíz de la acción que estamos desarrollando de vez en cuando en ACAF, he estado, digamos, pensando un poco la cuestión del litio. ¿Okay? Mauricio, que no está hoy porque está con COVID, es uno de los que me acompañan en esto. ¿Okay? Bueno, la cuestión del litio es muy clara. El litio está con las regiones litíferas argentinas, son la provincia de Catamarca, Salta y Jujuy. Provincias poco pobladas. ¿Okay? Los gobiernos de esas provincias quieren transformar los sheiks del litio. Digamos, exagero, pero digamos, la exageración te permite ver qué es lo que está pasando. Quieren transformarse en los sheiks del litio. Y la población, la escasa población que tiene esas provincias, los acompañan porque piensan que en la repartija, aunque sea muy poco, ellos van a ganar más y no van a tener que dividir con el resto del país. Claro, igual que claro por los regionalismos. Catamarca tiene un gobernador jalí de origen árabe, ¿no? Como pasa mucho en el norte, lo digo para marcar el perfil. Pero él está transformando la vida social de Catamarca, que es una provincia pobre, muy relegada, pero ya hace 3-4 años empezó con una industria metalúrgica, una industria liviana, empezó con varias cosas. Entonces, todo eso lo está cuidando, es distinto a Morales, que es jalí. Además, lo quisieron vincular al gobierno nacional, las cosas, y mantiene distancia porque parte de la base, es decir, muchos gobernadores piensan que el kirchnerismo, que el peronismo al fin de todo va a perder las próximas elecciones, entonces no quieren estar atados a una derrota cuando en su provincia pueden ser ganadoras. Entonces, estas son las cosas que han pasado en el peronismo durante 70 años, pasan toda la vida. Por eso, decir, cuando a mí me dicen que yo hoy, yo ya Alberto tengo mis años, ¿no? Para vos, ¿qué es ser peronista en el fondo? Y yo digo, mira, es un problema. Ser peronista es un problema.
pero está la historia del peronismo. Porque lo que estaba pensando se me pareció que la descripción que decías del proceso, el largo proceso de la derechización de la comunidad judía, podía verse también en el peronismo, en una gran parte del peronismo. O sea, ya con el solo hecho de que existe el Perón 1 y el Perón 2, que son dos regímenes completamente distintos. Lo que pasa es que el peronismo es el único movimiento que, después de ejercer un liderazgo durante 10 años, en el partido del 55, perdura hoy. Ya lo dieron por muerto varias veces. Sí. ¿No? Lo dieron por muerto varias veces dijeron que la sociedad va a estar recuperando. Y sin embargo, como la ave Fénix renace de las cenizas. Yo me acuerdo, yo era muy joven, años 50, recién estaba terminando el colegio segundo de las elecciones del año 57. No sé si ustedes se acuerdan, el año 57. Pero no lo derrotaron en el 55. ¿Cuándo ganó Framini? No, 57 la Convención Constituyente. Sí. Año 55, cae Perón, lanzan una campaña que, pero peor que la de ahora, las joyas de Evita, bueno, todas las cosas de Perón con relaciones con una menor, le tiraban de todo. Y llegan a la conclusión que con todo esto está desperonalizado el país, que pueden probar con... ¿Y qué hacen? Inventan las elecciones constituyentes, por decreto derogan la Constitución del 49 y llaman a elecciones constitucionales del 57. Y Perón simplemente dice, voten en blanco. ¿Y quién gana las elecciones? El voto en blanco. Año 57, y el voto en blanco es un voto activo muy consciente, ¿no? Porque para votar en blanco hay que tener un compromiso mucho más alto. Sale segundo el radicalismo, Balbín, y lo que era Radical del Pueblo, y tercero la UCRI, que era Frondizi. Por eso después se había ganado. Entonces, ese fue... Y cualquier intento de desperonización a la larga perdió. Lo que vos nombraste, Framini. Framini dijeron, bueno, ahora con todo, cuando ganó Cámpora en el 73, cuando la dictadura de Lanusse, Monroy se le ocurrió una genialidad que era el gran acuerdo nacional y el balotaje. Dijo, hacemos un balotaje, los peronistas van a sacar un 38, un 40, los radicales van a sacar un 30, vamos al balotaje, la gente se va a asustar, y ahí terminamos con el peronismo. Eso fue el plan de Monroy en el año 73. Y Perón desde Madrid dijo, la gente no se va a asustar, no, le hicieron esa cláusula al Monroy, y en el 73 ganó Cámpora. Entonces hoy, el problema del peronismo es que, por supuesto, no es un partido político, es un movimiento pluriclasista, no es un partido. Por eso tiene su derecha, su izquierda, su centro, sus chorros, sus decentes, tiene todo eso, es lo que condensa la vida. Sí, pero el problema es que de un movimiento, por lo que yo veo, genéricamente, es que el problema de un movimiento policlasista, de muchas tendencias, como el peronismo, es que en un momento de lucha de clases agudo, como el que está planteando la derecha en la Argentina, lo descoloca. ¿Quién gana en esta? Porque hay tendencias en el peronismo, hay quienes quieren hacer el diálogo con la derecha, y la derecha le dice, no, pero hay... Cristina es un poco más dura, y además habla yo reconozco que habla de los problemas serios del país. Es la única gran política, entre los políticos de alto nivel en la Argentina, es la única persona que plantea, o por lo menos se refiere a los problemas reales de la nación. El bimonetarismo, la deuda, la desindustrialización, el manejo de las importaciones y de las exportaciones, etcétera, que son los problemas reales. Dentro del discurso de Cristina está algo que dijo Néstor Kirchner en el 2013. Dijo, lo primero que tenemos que tener, él decía, tenemos que tener un país normal. Entonces, un país con un 100% de inflación, y donde la gente no ahorra en su moneda no existe,
no es un país normal, un país donde la gente no sabe los precios. Es decir, yo veo que un taxi me sigue costando lo mismo desde el aeropuerto al centro de París, lo mismo que hace 10, 15 años, o apenas en Madrid, una diferencia del 5% es lo mismo. En Madrid lo mismo. O sea, hay indicadores de normalidad en el valor de la moneda. Y cuando el país lo pierde, se irradia por todos lados. Y el lugar peor que afecta, la columna vertebral del peronismo son los trabajadores. Pero vos tenés ahora divididos. Vos tenés trabajadores sindicalizados, que tienen asistencia social, tienen garantizada la farmacología, si se enferman tienen protección, tienen un montón de cosas, que es el 50% de los trabajadores. Un 50% no tiene nada, pero nada. Si se enferma puede ir a un hospital que ni le da los medicamentos, los tiene que salir a comprar o buscarlos o lo que sea. Porque no tiene nada, no tiene están en negro. Están en negro, exacto. No tienen nada. No tienen protección de ningún tipo. Y eso, bueno, pero la historia del peronismo nunca pasó eso, al revés, ¿no? Bueno, sí, creció con eso. Entonces, retornar a eso hoy es como, esto es lo que tiene que arreglar con los caciques sindicales y todo, bueno, pero es muy difícil. Yo acá, por ejemplo, no entiendo, solo veo que están con el tema de estaban por llegar a un acuerdo con un sindicato y hay otro que lo... No, hay varios sindicatos. Porque hay varios. Sí, sí. Los mayoritarios firmaron, por ejemplo, pero la CGT no firmó. Pero en la rama del petróleo, de eso, hay varios sindicatos también ahí. Sí. Bueno, creo que si hay alguna pregunta más, Jorge. No, quería saber un poco más sobre esta historia de los servicios, los famosos servicios argentinos, porque todo esto ha seguido una evolución después de la dictadura. Ese sector, que bueno, uno tiene como una imagen, una gran casa, como si fuera el KGB, hay una evolución política de estructura de los servicios secretos argentinos. Y no se sabe mucho esa estructuración que hubo después de la dictadura. Después de la dictadura, yo la información que tenía era que guardaron muchas cosas para preparar después, rearmar esos servicios, agrandarlos, crear estructuras diplomáticas, secretas, de prensa, de tráfico, pero oficializando una historia de presupuesto militar. Es decir, que se cuadruplicó el presupuesto una vez que vino la democracia. O sea, no sé si ustedes información de cosas, de fenómenos que se manifiestan en la sociedad argentina, porque no es lo mismo hace 40 años, esta actividad ha creado una especie de arma secreta, podemos decir así, a todo nivel, de que pueden crear miedo, pueden destabilizar un partido, como agregar algo grave en la sociedad. Hay una especie de pequeño cáncer que se gesta con los hechos que venimos a nombrar, que sabemos todos, y que eso se abre un proceso muy, muy delicado para el país. Entonces yo no sé si vos tenés más información, gente que ya se ha manifestado denunciando un poco esas manipulaciones. Te puedo decir que se ha hecho bastante, pero no lo suficiente. Se ha hecho bastante. El último gobierno, Alberto Fernández, incorporó a una ex fiscal, Cristina Camaño, que entró a la Agencia Federal de Inteligencia, desmanteló bastantes cosas, ¿no? Ahora está Agustín Rossi, que sigue más o menos la misma línea, pero son como estamentos con los cuales hay que negociar poderes, como pasa con las policías, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la Policía Federal. O sea, no se puede descabezar de golpe todo. Que entra ahí, el que acepta ponerse al frente, que hay muchos que dicen no quiero empezar. El político que acepta eso va a tener que negociar, decir, bueno, les dejo, qué sé yo, la Policía de Buenos Aires, por ejemplo, tiene la red del juego y la prostitución y la droga. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, es ingobernable. Entonces tienen que ir negociando cosas y en el tema específico de servicios se hizo bastante.
se hizo bastante, se echaron a muchos y demás, pero hay un montón de datos que yo no conozco, que no son accesibles a cualquiera. Pero, Norma, una última Quería pregunta. saber, Manes pertenecía a los radicales que estaban con Macri al principio. sí, pero nunca se había, digamos que empezó a hacer política recién en 2018, 2019, pero pertenecía a los radicales que estaban con Macri, pero no era un dirigente destacado. Para mí No era un dirigente político destacado, no. Muy bien. Bueno, Bueno, Luis, muchísimas Bueno. gracias. Bueno.